Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. En las galas benéficas, en los salones revestidos de mármol, en las terrazas donde el champán corría como un río dorado, bastaba con que ella cruzara la puerta para que las conversaciones se marchitaran. La esposa del multimillonario no era solo una mujer rica, era un fenómeno. Una presencia. Un juicio ambulante con tacones de aguja y sonrisa de porcelana. Decían que había nacido en la pobreza, que había aprendido demasiado pronto que el mundo solo se inclina ante quien sabe aplastarlo primero. Decían que jamás olvidaba una humillación y que jamás perdonaba una falta de respeto. Decían muchas cosas. Lo único indiscutible era el miedo. Se llamaba Verónica Alcázar de Villalba, y su esposo, Esteban Villalba, figuraba entre los hombres más poderosos del continente. Hoteles, bancos, constructoras, medios de comunicación. El apellido Villalba abría puertas. Verónica decidía quién era digno de cruzarlas. Aquella noche, el Hotel Imperial relucía como una joya recién pulida. La élite financiera y política se había reunido para celebrar la inauguración de una nueva fundación cultural. Las cámaras destellaban. Las risas eran calculadas. Los trajes parecían uniformes de una guerra silenciosa. Y allí, moviéndose entre las mesas con una bandeja plateada, estaba Lucía. Nadie reparaba en ella, y eso le convenía. Tenía 24 años, ojos atentos y una serenidad extraña para alguien que trabajaba 14 horas al día. No llevaba joyas, salvo un pequeño anillo antiguo que perteneció a su abuela. No tenía apellido ilustre. Solo tenía algo más peligroso: inteligencia y una lengua que no sabía arrodillarse. Lucía observaba. Siempre observaba. Cuando Verónica entró al salón, un murmullo invisible recorrió el aire. Su vestido negro abrazaba su figura con precisión estratégica. No caminaba, avanzaba como si el suelo le perteneciera. Saludaba con una inclinación mínima de cabeza, suficiente para recordarles a todos que su aprobación era un privilegio. Lucía se acercó con una bandeja de copas. «Champán, señora», dijo con voz clara, sin temblor. Verónica tomó una copa sin mirarla. Pero entonces algo ocurrió. Una gota diminuta resbaló por el tallo y cayó sobre el dorso impecable de su mano. No fue nada. Un accidente insignificante. Pero el silencio se hizo absoluto. Verónica levantó la vista lentamente. Sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Cómo te atreves?», susurró, y aquel susurro pesó más que un grito. Alrededor, varios invitados contuvieron la respiración. Lucía sintió decenas de miradas clavándose en su nuca. Sabía que bastaba una orden para que la despidieran. O algo peor. En ese mundo, el poder no siempre necesitaba explicaciones. Sin embargo, no bajó la cabeza. «Fue una gota, señora», respondió con una cortesía impecable. A veces incluso el cristal más caro deja escapar una imperfección. Un par de personas abrieron los ojos con sorpresa. ¿Había sido eso una réplica? Verónica entornó los ojos. ¿Insinúas que algo aquí es imperfecto? Lucía sostuvo su mirada. Su voz no se alzó, pero cada palabra cayó con precisión quirúrgica. Insinúo que nadie lo es. Ni el cristal. Ni yo. Ni siquiera usted. Un murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica. Aquello era impensable. Nadie hablaba así frente a Verónica Alcázar. La esposa del multimillonario sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la curva peligrosa de alguien que disfruta antes de destruir. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Lucía», repitió, saboreando el nombre como si evaluara su valor. «Debes aprender cuál es tu lugar». La joven inclinó apenas la cabeza. «Trabajo aquí, señora. Ese es mi lugar. Pero mi dignidad no está en venta con el uniforme». Un invitado dejó escapar una risa nerviosa. Otro tosió para disimular. El comentario, lejos de ser insolente, había sido elegantemente letal. Verónica notó algo que no le gustó. Algunas miradas ya no la contemplaban con devoción, sino con curiosidad. Y otras, incluso, con diversión contenida. Y nada enfurece más al poder que el ridículo. «Eres muy valiente para alguien tan reemplazable», dijo con suavidad venenosa. Lucía no retrocedió. «Todos somos reemplazables, señora. Incluso en los consejos de administración».
Esa frase cayó como una copa estrellándose contra el mármol. En el fondo del salón, Esteban Villalba, que hasta entonces conversaba con un ministro, giró la cabeza. No había oído las palabras exactas, pero sí percibió la tensión. Y algo más, las risas ahogadas. Verónica sintió que el control se le escapaba, milímetro a milímetro. Y lo que más la perturbó no fue la respuesta de la camarera, sino el hecho de que Lucía no parecía impresionada por el lujo, ni intimidada por el apellido. La miraba como se mira a cualquier ser humano. Igual a igual. Ten cuidado, susurró Verónica, acercándose apenas. Podrías arrepentirte de esta noche. Lucía sostuvo la bandeja con firmeza. Yo siempre recuerdo mis noches, señora. Me han enseñado mucho más que los días. Por primera vez, un destello de duda cruzó el rostro impecable de la esposa del multimillonario. No era miedo. Era desconcierto. Porque había algo en aquella joven que no encajaba con el decorado. No pedía aprobación. No buscaba ascender. No intentaba impresionar. Simplemente no se inclinaba. Y en un mundo donde todos competían por agradar, la indiferencia era el insulto más refinado. Un periodista, atento a la escena, alzó discretamente su teléfono. Una imagen, bien capturada, podía valer oro. La mujer más temida del círculo social enfrentada por una simple camarera. Verónica lo notó. Y comprendió que, si reaccionaba con furia, perdería. Si la humillaba públicamente, confirmaría su fragilidad. Si la despedía, parecería vengativa. Por primera vez en años, alguien la había colocado en una posición incómoda sin levantar la voz. La risa que se escuchó entonces no fue estridente. Fue leve, casi musical. Pero no provenía de Lucía. Provenía de Esteban Villalba. El multimillonario observaba la escena con una expresión que nadie había visto antes. Interés genuino. Verónica, dijo con calma, creo que la señorita tiene razón. Nadie es perfecto. Las palabras resonaron más que cualquier aplauso. Y por un segundo eterno, la mujer que todos temían se quedó sin respuesta. Lucía inclinó la cabeza con cortesía profesional. ¿Desean algo más? Pero la tensión no había terminado. Porque Verónica no era una mujer que aceptara derrotas, ni siquiera las invisibles. Sus ojos brillaron con una determinación nueva, fría y estratégica. Si aquella camarera pensaba que había ganado algo, estaba muy equivocada. El verdadero juego apenas comenzaba. Y mientras el salón retomaba su bullicio cuidadosamente ensayado, Verónica se acercó a su esposo, susurrándole algo al oído. Esteban no respondió de inmediato. Solo miró, otra vez, hacia Lucía. Y esa mirada, larga, evaluadora, peligrosa, cambió el rumbo de la noche de una manera que nadie en ese salón habría podido anticipar, porque en ese instante se tomó una decisión silenciosa que afectaría no solo el destino de una camarera, sino la estructura misma del Imperio Villalba. Y todo empezó con una invitación inesperada que fue anunciada en voz alta frente a todos. Cuando Esteban levantó su copa y declaró que quería escuchar la opinión de Lucía sobre un asunto delicado que involucraba millones y reputaciones, y el salón entero quedó inmóvil mientras ella, aún con la bandeja en las manos, sintió que el suelo dejaba de ser firme y comprendió que aceptar significaba entrar en un terreno donde el poder no perdona y rechazar significaba algo aún más arriesgado. Y entonces dio un paso al frente y abrió los labios para responder y el murmullo del salón se convirtió en una expectación casi religiosa. Lucía apoyó la bandeja sobre una mesa cercana. El leve tintinear de las copas sonó desproporcionadamente fuerte en aquel silencio tenso. Sentía las miradas clavadas como agujas, pero su respiración permanecía estable. Señor Villalba, dijo con respeto, no creo que mi opinión valga millones. Esteban esbozó una sonrisa que no revelaba demasiado. A veces las opiniones que no cuestan millones son las únicas que dicen la verdad. Verónica observaba la escena con el mentón ligeramente elevado. Por dentro, su mente ya trabajaba. Aquello podía ser una trampa. Una prueba. O una oportunidad para exponer a la camarera como una ingenua. Estamos considerando financiar un proyecto cultural en los barrios más olvidados de la ciudad, continuó Esteban. Pero algunos dudan de su rentabilidad. ¿Tú qué piensas? Lucía entendió de inmediato que no era una pregunta inocente. No se trataba de cultura. Se trataba de imagen, influencia, votos invisibles. Depende, respondió ella.
Si buscan rentabilidad inmediata, quizá no la encuentren. Pero si buscan lealtad, estabilidad y algo que el dinero no compra tan fácilmente, entonces es una inversión inteligente. Un consejero carraspeó, incómodo. ¿Y qué sería eso que el dinero no compra?, preguntó Verónica con una dulzura afilada. Lucía giró hacia ella. Respeto auténtico. La palabra quedó suspendida en el aire. Esteban alzó una ceja. Explícate. Lucía dio un paso más al frente. Ya no era solo la camarera. Era una mujer defendiendo una idea. La gente puede temerles. Puede necesitarles. Incluso puede envidiarles. Pero eso no es lo mismo que respetarles. Si invierten en algo que no les dé ganancias inmediatas, pero cambie vidas reales, el respeto no será comprado. Será ganado. Algunos invitados intercambiaron miradas. La lógica era sencilla. Incómodamente sencilla. Verónica entrelazó las manos. Hablas como si conocieras esos barrios. Crecí en uno. El murmullo regresó, esta vez con matices distintos. Esteban observó a Lucía con mayor atención. ¿Y crees que la gente confiaría en nosotros? Ella sostuvo su mirada sin titubear. No al principio. Pero si cumplen lo que prometen, sí. La gente humilde reconoce cuando alguien actúa por conveniencia, y cuando lo hace por convicción. Aquello era un desafío elegante. No acusaba, pero insinuaba. Verónica sonrió lentamente. ¿Insinúas que nuestras acciones suelen ser por conveniencia? Lucía negó con suavidad. Insinúo que la intención siempre se nota, señora. Un silencio cargado siguió a esas palabras. Esteban dejó escapar una breve risa. Interesante. El periodista del fondo ya no disimulaba. Grababa cada segundo. Verónica lo vio. Y comprendió que la narrativa de la noche estaba cambiando. Si reaccionaba con dureza, perdería el control de la historia. Si fingía aprobación, podría recuperar terreno. Decidió jugar. Qué inspirador, dijo, con una elegancia perfectamente ensayada. Siempre es refrescante escuchar a alguien que aún cree en ideales. Algunos sonrieron. Otros detectaron el veneno disfrazado. Lucía no mordió el anzuelo. Los ideales no son ingenuos, señora. Solo son incómodos para quienes ya no los necesitan. Un par de invitados soltaron una risa involuntaria. Esta vez no fue nerviosa. Fue genuina. Y eso dolió. Verónica sintió por primera vez algo cercano al ridículo. No porque la estuvieran atacando, sino porque la estaban comparando y perdiendo. Esteban levantó su copa. Brindo por las opiniones valientes. Las copas se alzaron, aunque no todos sabían exactamente qué celebraban. Lucía dio un pequeño paso atrás. Con permiso, dijo, debo volver al trabajo. No tan rápido, intervino Verónica con voz suave. Me gustaría conversar contigo más tarde. En privado. La invitación no era cordial. Era estratégica. Lucía asintió. Como desee. Mientras regresaba a sus tareas, sintió el peso de la decisión que acababa de tomar. Había hablado. Y hablar tiene consecuencias. En una mesa cercana, dos inversionistas susurraban. Tiene más claridad que la mitad de nuestros asesores. Y más coraje, respondió el otro. Esteban seguía observándola. No con deseo. No con condescendencia. Con cálculo. Verónica lo notó. Y eso la inquietó más que cualquier réplica pública. Cuando la música comenzó a sonar de nuevo y el bullicio retomó su ritmo, Verónica se inclinó hacia su esposo. «Estás disfrutando esto», murmuró. «Estoy evaluando», corrigió él. «Es solo una camarera. Eso es lo que la hace interesante». Verónica apretó los labios. Ella había construido su poder sobre el control absoluto de cada escena, cada conversación, cada percepción. Y de pronto, una joven sin apellido influyente había introducido una variable impredecible. No podía permitirlo. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se dispersaron hacia la terraza, un asistente se acercó a Lucía. «La señora Alcázar quiere verla en el despacho privado». La joven asintió. Cruzó el salón ya más vacío, sintiendo como el eco de sus pasos parecía amplificarse en el silencio. El despacho estaba al final de un pasillo alfombrado,
lejos de las cámaras y las risas. Verónica la esperaba junto a una ventana que ofrecía vista a la ciudad iluminada. No sonreía. «Eres inteligente», dijo sin girarse. «Demasiado para tu puesto». Lucía permaneció de pie. «Hago bien mi trabajo. Tu trabajo no es opinar frente a 100 personas influyentes. Usted me pidió que hablara». Verónica se volvió lentamente. «Mi esposo te pidió que hablaras. Yo te estoy diciendo que tengas cuidado». El tono ya no era público. Era real. No confundas un momento de simpatía con una oportunidad. En este mundo, las puertas se abren, pero también se cierran con facilidad. Lucía sostuvo su mirada. «No busco puertas abiertas, señora. Solo no quiero que me obliguen a arrodillarme». Algo en esa frase golpeó a Verónica más profundo de lo que esperaba. Durante un segundo casi imperceptible, sus ojos reflejaron un recuerdo antiguo. Una versión de ella misma que había jurado no volver a ser. Pero la expresión desapareció. «Veremos cuánto dura tu orgullo». Lucía no respondió. Porque ambas sabían que aquello ya no era una simple discusión. Era el inicio de una confrontación mucho más compleja, donde el poder, el pasado y las verdaderas intenciones empezarían a revelarse capa por capa, y donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio, tendría consecuencias que ninguno de los presentes esa noche podía imaginar, mientras en el fondo del pasillo se escuchaban pasos que se acercaban, pasos firmes que no pertenecían ni a invitados ni a empleados, y cuya llegada cambiaría de forma irreversible el equilibrio que apenas comenzaba a inclinarse. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del despacho. 3 golpes secos. Verónica y Lucía intercambiaron una mirada fugaz. No era miedo lo que flotaba en el aire, sino una tensión nueva, más densa. «Adelante», ordenó Verónica. La puerta se abrió y apareció un hombre de traje gris oscuro, rostro severo, mirada entrenada para no revelar emociones. No llevaba insignias visibles, pero su presencia imponía una autoridad distinta a la de los invitados del salón. «Señor Villalba la requiere de inmediato», dijo, dirigiéndose a Verónica. Ella frunció apenas el ceño. «Estoy ocupada. Es urgente». La palabra cayó con un peso particular. Lucía percibió el cambio casi imperceptible en la postura de Verónica. Algo no estaba bajo su control. Y eso, más que cualquier réplica ingeniosa, era lo verdaderamente desestabilizador. «Quédate aquí», le indicó Verónica a Lucía antes de salir. La puerta se cerró. Lucía quedó sola en el despacho. Observó el lugar con discreción. Era elegante, minimalista, pero frío. No había fotografías familiares, ni recuerdos personales. Solo premios, reconocimientos y documentos perfectamente alineados. Poder sin intimidad. Desde el pasillo se oían voces amortiguadas. La de Esteban, más grave. La del hombre del traje, más contenida. Lucía no pretendía escuchar, pero una frase atravesó la madera como un cuchillo. «Filtración interna». Luego otra. «Si esto sale a la prensa, la fundación será lo de menos». Lucía sintió un escalofrío. Algo serio estaba ocurriendo. Minutos después, la puerta se abrió con brusquedad. Verónica regresó, pero ya no tenía el control absoluto en el rostro. Había tensión real en sus facciones. Detrás de ella apareció Esteban. Su mirada se posó directamente en Lucía. «Necesitamos hablar contigo», dijo. La joven parpadeó, sorprendida. «¿Conmigo?» Esteban cerró la puerta con cuidado. «Alguien dentro de nuestro círculo ha estado vendiendo información sensible. Movimientos financieros, planes estratégicos, incluso detalles de la fundación antes de que se hicieran públicos». Lucía permaneció inmóvil. «No entiendo qué tiene que ver conmigo». Verónica cruzó los brazos. «Eso mismo queremos saber». El aire se volvió pesado. «Trabajas aquí desde hace 6 meses», continuó Verónica. «Vienes de un barrio donde la competencia empresarial no suele ser un tema de conversación habitual. Y esta noche demostraste tener una comprensión sorprendente de nuestras decisiones». Lucía sintió la acusación implícita. «¿Están sugiriendo que soy una espía?» Esteban intervino antes de que el tono escalara. «No estamos sugiriendo nada. Estamos evaluando posibilidades. ¿Y entre esas posibilidades estoy yo?» Silencio.
Verónica se acercó unos pasos. Las coincidencias rara vez son inocentes. Lucía respiró hondo. Si creen que soy culpable, llamen a la policía. Revisen mis cuentas. Mis mensajes. Mi vida entera. No encontrarán nada. La firmeza en su voz no era teatral. Era genuina. Esteban la observó con atención renovada. No veía miedo en ella. Veía indignación. Y eso complicaba las cosas. Hay otra opción, dijo él finalmente. Verónica lo miró con cautela. Podrías ayudarnos, continuó Esteban, dirigiéndose a Lucía. Tienes acceso a espacios donde nosotros no levantamos sospechas. El personal habla libremente frente a ti. Los invitados también. Podrías escuchar cosas que a nosotros se nos escapan. Lucía comprendió de inmediato. Quieren que investigue para ustedes. Queremos descubrir la verdad, corrigió Verónica. La joven dudó. No por miedo, sino por principio. ¿Y qué gano yo? La pregunta no fue ambiciosa. Fue honesta. Esteban respondió sin vacilar. Protección. Y una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Verónica esbozó una sonrisa leve, pero esta vez no era venenosa. Era estratégica. Educación. Contactos. Un ascenso real si lo deseas. No como empleada de bandeja, sino como parte del equipo de gestión de la fundación. El ofrecimiento era tentador. Peligrosamente tentador. Lucía sabía lo que significaba crecer en un lugar donde las oportunidades eran escasas. Sabía lo que su madre había sacrificado. Sabía lo que podría cambiar. Pero también sabía que entrar en ese juego implicaba ensuciarse. Si acepto, dijo despacio, lo haré con una condición. Verónica alzó una ceja. ¿Condiciones? No mentiré ni manipularé pruebas. Escucharé. Observaré. Pero no inventaré nada para complacerlos. Esteban asintió con interés. Eso es justo lo que necesitamos. Verónica la miró largo rato. Intentaba descifrarla. ¿Era ingenua? ¿Ambiciosa? ¿O simplemente coherente? Tienes carácter, admitió finalmente. Lucía sostuvo su mirada. Y usted también. No fue un cumplido. Fue un reconocimiento entre adversarias. El silencio que siguió no fue hostil. Fue denso, como si algo invisible estuviera cambiando de forma. Esteban extendió la mano. Entonces estamos de acuerdo. Lucía dudó apenas un segundo antes de estrecharla. El pacto quedó sellado. Pero ninguno de los tres podía prever las consecuencias reales de aquella decisión. Porque mientras conversaban en el despacho, en algún lugar del hotel, alguien observaba. Alguien que ya sospechaba que el equilibrio interno se estaba alterando. Y esa persona no tenía intención de permitir que una camarera, por brillante que fuera, arruinara planes que llevaban meses, quizá años, en preparación. Cuando Lucía salió del despacho, el salón estaba casi vacío. Las luces comenzaban a atenuarse. El eco de la música se había convertido en un recuerdo lejano. Caminó hacia la salida con una sensación extraña. No era triunfo. No era miedo. Era conciencia. Había cruzado una línea invisible. Desde el otro extremo del salón, una figura la observaba en silencio. No era periodista. No era invitado. Era alguien del personal. Y cuando Lucía salió del hotel y el aire nocturno golpeó su rostro, no notó que esa misma figura sacaba un teléfono del bolsillo y marcaba un número con manos firmes, murmurando apenas unas palabras que cambiaban por completo la dirección del juego que acababa de comenzar. La voz al otro lado del teléfono fue breve y precisa. Ha actuado más rápido de lo que esperábamos, dijo la figura, sin alzar la voz. Necesitamos que intervengas antes de que sea demasiado tarde. Lucía, ajena a todo esto, caminaba por la acera iluminada por los faroles, sus tacones resonando sobre el pavimento húmedo. El viento nocturno movía su cabello, pero no su resolución. Sabía que la noche apenas comenzaba, aunque aún no comprendía cuán profunda era la red en la que estaba a punto de entrar. En el despacho, Esteban y Verónica regresaron a sus asientos. Sus expresiones eran más serias de lo que habían sido en toda la velada. El silencio se hizo incómodo hasta que Esteban rompió la tensión. Si alguien está filtrando información, no solo estamos hablando de dinero, dijo. Estamos hablando de reputaciones,
alianzas y del futuro de la fundación. Verónica asintió. Sus dedos jugueteaban con la base de su copa de cristal, un gesto que no pasaba desapercibido. Y también de poder, murmuró, sin levantar la vista. Sí, respondió Esteban. Y si alguien lo hace desde dentro, debemos asegurarnos de que no quede ni un cabo suelto. Ambos sabían que lo que Lucía representaba era algo más que inteligencia o valentía. Representaba una variable que ningún algoritmo corporativo podría prever. Intuición, moral y una percepción que cruzaba las líneas entre lo visible y lo oculto. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, la figura del hotel hablaba con alguien más, en una habitación casi oscura. La luz de la pantalla del ordenador iluminaba parcialmente su rostro. Sí, dijo. Confirmo que la camarera aceptó. Es más accesible de lo que creíamos y aún mantiene su integridad. Podremos usarla sin que sospeche demasiado. Perfecto, respondió la otra voz, grave, calculadora. Pero no olvides, si descubre nuestra implicación antes de tiempo, todo se derrumba. De vuelta a Lucía, su camino la llevó a un callejón estrecho, donde las luces de la ciudad parecían desvanecerse. Su teléfono vibró dentro del bolso. Un mensaje de número desconocido. No confíes en nadie. Ni siquiera en ellos. Lucía frunció el ceño. No había remitente. Ni firma. Solo la advertencia. Su instinto le decía que era serio. Pero, ¿quién enviaría eso? ¿Y cómo sabían de su encuentro con los Villalba? Respiró hondo y guardó el teléfono. Sabía que cada paso que daba a partir de ese momento podía cambiar su vida para siempre. Al día siguiente, Lucía llegó al hotel antes del amanecer. Los pasillos estaban silenciosos y el personal apenas comenzaba su jornada. Mientras servía café en la recepción, notó miradas que antes no había percibido. Un camarero que la evaluaba, un botones que parecía nervioso, la gerente del restaurante con gestos demasiado calculados. Alguien más estaba observando. Al mediodía, Esteban la citó a su oficina privada. Esta vez no había intermediarios, ni formalidades excesivas. La puerta se cerró tras ella y quedó a solas con él. Bien, comenzó Esteban. Necesito que escuches con atención. Hay varios empleados que podrían estar implicados en la filtración. Necesitamos que descubras quiénes son sin levantar sospechas. Lucía se mordió el labio. Lo que le pedían no era un trabajo cualquiera. Era espionaje corporativo disfrazado de colaboración. Lo entiendo, dijo con firmeza. Pero necesito transparencia de su parte. Nada de información manipulada. Esteban asintió, como si ya esperara esa respuesta. Serás recompensada, y si lo haces bien, tendrás acceso a oportunidades que nunca hubieras imaginado. Mientras hablaban, Verónica entró en silencio. Sus ojos eran implacables, pero había algo más, una curiosidad genuina que no había sentido en años. Lucía, dijo. Observa y aprende. No se trata solo de encontrar al traidor. Se trata de entender cómo piensan las personas, cómo reaccionan bajo presión. Y, sobre todo, cómo se construye un imperio que nadie pueda derribar. Lucía asintió, absorbiendo cada palabra. Sabía que estaba entrando en un mundo peligroso, pero también fascinante. Su mente ya comenzaba a trazar estrategias, a observar patrones, a identificar posibles movimientos de cada miembro del personal. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y vigilancia. Lucía se movía entre salones, oficinas y pasillos con discreción, escuchando conversaciones, tomando notas mentales, evaluando actitudes. Nadie parecía sospechar nada. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Una tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones, escuchó un susurro detrás de la puerta entreabierta. Ya no podemos confiar en nadie. Sí podemos, pero alguien nuevo está complicando todo. Lucía comprendió de inmediato. Hablaban de ella, pero aún no la conocían lo suficiente para evaluar si representaba un peligro o una oportunidad. Decidió aprovechar eso. Cada mirada, cada comentario, cada gesto que percibía se almacenaba en su memoria. Estaba construyendo un mapa invisible de lealtades, traiciones y secretos. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, la ciudad brillaba como un tablero de ajedrez gigante. Cada luz, cada sombra parecía una jugada potencial. Lucía sabía que su vida ya no sería la misma.
Cada decisión que tomara podía cambiar el rumbo de quienes creían tener el control absoluto. Y en el horizonte, las torres iluminadas del Hotel Imperial parecían observarla, recordándole que el juego apenas comenzaba, que el poder no se concede, se conquista, y que incluso la camarera más humilde podía, con inteligencia y coraje, poner en jaque a la esposa de un multimillonario y a todo su imperio, si jugaba sus cartas con precisión. Porque en aquel mundo donde todos temían, Lucía estaba aprendiendo a convertir el miedo en ventaja, la observación en estrategia, y la valentía en su arma más poderosa. Mientras tanto, en la oscuridad de un piso superior, alguien activaba un sistema de vigilancia oculto. Las cámaras comenzaban a grabar, los micrófonos captaban conversaciones, y un mapa digital empezaba a marcar movimientos dentro del hotel. Una nueva fuerza entraba en juego, invisible, silenciosa y calculadora, y pronto nadie podría predecir si Lucía sería aliada o víctima de un plan mucho más grande de lo que había imaginado. La tensión en el Hotel Imperial alcanzó su punto máximo semanas después, cuando la filtración interna finalmente salió a la luz. Todo comenzó con un archivo perdido, un correo electrónico mal dirigido, y terminó siendo la chispa que encendió un incendio que nadie había previsto. Lucía, ahora inmersa en un mundo de poder, secretos y traiciones, se encontraba en el centro de un torbellino que amenazaba con arrastrar no solo a los Villalba, sino a toda su red de influencias cuidadosamente construida durante años. Pero Lucía había aprendido rápido. No era solo una camarera con intuición, era una estratega silenciosa. Cada conversación escuchada, cada gesto observado, cada pequeño detalle que otros consideraban irrelevante había sido almacenado, analizado y convertido en una ventaja. No se trataba de venganza ni de ambición desmedida. Se trataba de justicia, de exponer verdades que nadie más podía ver, y de demostrar que incluso quienes parecían invencibles podían ser desafiados con inteligencia y valor. El momento decisivo llegó durante una gala privada, una reunión de altos ejecutivos y benefactores del Imperio Villalba. Lucía entró con paso firme, el corazón latiendo con fuerza, pero la mente clara y enfocada. Sus ojos recorrieron la sala, evaluando cada expresión, cada microgesto, cada respiración contenida. Todos parecían ajenos a que el equilibrio de su mundo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Verónica la observaba desde un extremo del salón, elegante como siempre, pero con una tensión apenas perceptible en sus hombros. Había aprendido a temer la determinación silenciosa, a respetar la claridad de una mente que no se doblega ante la riqueza ni ante el poder. Esteban, por su parte, la miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa, como quien contempla la transformación de una jugadora inesperada en un adversario formidable y necesario. Lucía se acercó al centro de la sala, donde los principales directivos esperaban las presentaciones. Con voz clara y firme, comenzó a relatar lo que había descubierto, los detalles de la filtración, los errores de cálculo, las traiciones ocultas. Cada palabra estaba medida, cada frase cuidadosamente construida para revelar la verdad sin alarmar innecesariamente, para que quienes habían subestimado su capacidad comprendieran que habían sido engañados por la apariencia y la comodidad. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Cada asistente evaluaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La exposición no era un ataque directo, era una exhibición de claridad, de lógica, de control absoluto sobre la información. Quienes habían creído tener la ventaja comprendieron que el verdadero poder residía no solo en el dinero ni en los títulos, sino en la visión, en la capacidad de anticipar movimientos, en la inteligencia emocional y estratégica que Lucía había desplegado sin alardes. Verónica finalmente dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de compostura, pero sus ojos revelaban admiración y respeto. Nunca imaginé que alguien pudiera. Comenzó, y se detuvo, incapaz de completar la frase sin admitir su derrota silenciosa. Lucía la miró, sin hostilidad, solo con la calma de quien sabe que ha ganado no por fuerza, sino por comprensión y dominio de la situación. Esteban intervino con una sonrisa suave, aprobando en silencio. Lo que has hecho no solo protege nuestra fundación, sino que redefine la manera en que operamos. Has demostrado algo que todos necesitamos recordar. El verdadero poder no siempre se ve, y los que parecen insignificantes pueden cambiarlo todo. La sala explotó en un aplauso contenido, mezcla de sorpresa y respeto genuino. Algunos directivos, que semanas antes habrían ignorado a Lucía, ahora la observaban con una nueva consideración, conscientes de que habían subestimado a alguien cuya mente era más afilada que cualquier estrategia empresarial que habían implementado. Lucía, con una ligera sonrisa,
Supo en ese instante que todo había cambiado. No era solo una camarera que había osado hablar frente a la esposa de un multimillonario. Era una fuerza transformadora que había reescrito las reglas del juego. Había demostrado que el coraje, la inteligencia y la integridad podían superar incluso las estructuras más rígidas de poder, que la valentía no depende del rango ni de la riqueza, y que la observación atenta y la paciencia son armas tan poderosas como cualquier capital. Verónica se acercó finalmente a Lucía, extendiendo una mano. «Has cambiado mi perspectiva», dijo con voz baja. «No puedo ofrecerte excusas por lo que hicimos, pero sí respeto. Y eso, a veces, es más valioso que cualquier fortuna». Lucía estrechó la mano, firme. «Aprendí de ustedes tanto como ustedes de mí», respondió. «El poder puede intimidar, pero no define a quienes tienen la fuerza real. Esa se encuentra en la convicción y en la claridad de la mente». Esteban dio un paso al frente, cerrando el círculo. «A partir de hoy, Lucía, serás parte de nuestro equipo de confianza. No porque seas una camarera, sino porque eres capaz de hacer lo que nadie más se atreve, enfrentar la verdad y mantener la integridad en medio del caos». La joven asintió, sintiendo una mezcla de emoción, orgullo y la certeza de que estaba comenzando un nuevo capítulo. No sería fácil. El mundo de los Villalba estaba lleno de desafíos, secretos y alianzas frágiles. Pero ahora, tenía voz y posición. Y más importante aún, había ganado respeto, no por su misión ni servilismo, sino por su inteligencia, valentía y determinación. La velada continuó, pero la dinámica había cambiado. Cada mirada hacia Lucía llevaba un nuevo matiz, reconocimiento, admiración, respeto. Nadie la veía como antes. Había transformado la percepción de todos en la sala, desde los más poderosos hasta los más modestos empleados. Cuando finalmente salió al balcón y contempló la ciudad iluminada, Lucía comprendió que la verdadera victoria no residía en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de abrirse camino con integridad, valor y claridad. El mundo estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para quienes no temen desafiar el miedo y la arrogancia. En ese instante, bajo las luces de la ciudad que brillaban como miles de estrellas, Lucía sonrió. La camarera que nadie esperaba había demostrado que incluso el miedo y el poder más implacables pueden ser confrontados con inteligencia, dignidad y coraje. Y así, su historia no solo cambiaba su destino, sino que marcaba un ejemplo imborrable para todos, que la fuerza real reside en la mente y el corazón, y que la grandeza puede surgir del lugar más inesperado, transformando no solo vidas individuales, sino imperios enteros, uno por uno, con cada elección valiente. La noche se cerró, pero el eco de sus acciones resonaría para siempre en los pasillos del Hotel Imperial y más allá, recordando a todos que el verdadero poder nunca se mide por riqueza o influencia, sino por quien se atreve a hablar, actuar y sostener su verdad, incluso frente a quienes todos temen. Y Lucía, con pasos firmes y mirada decidida, caminó hacia el futuro sabiendo que el mundo nunca volvería a verla como una simple camarera. Había reclamado su lugar, y con él, la capacidad de cambiarlo todo.